Muy buenas tardes, amada familia. Dios les bendiga. Por la gracia del Señor tenemos la oportunidad de seguir escudriñando su palabra en esta tarde. Les pido por favor si me acompañan a Primera a los Corintios, capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer de los versículos 12 al 26. Primera a los Corintios, capítulo 12, del 12 al 26. Dice la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. La palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por esta palabra que hoy tienes para tu pueblo. Te pedimos, Señor, que le des el poder a tu palabra para que seamos transformados, para que seamos edificados, exhortados, para que sobre todo podamos ver la gloria de Cristo, para que recordemos ese enorme privilegio de llamarnos hijos de Dios, iglesia de Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde, receptivo, y sobre todo queremos seguir siendo formados a la imagen del varón perfecto. Te pedimos, Señor, que a pesar de las dificultades, de las debilidades del predicador, tu palabra traiga poder transformador y vivificador, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a empezar, una serie de mensajes respecto a los fundamentos básicos de la iglesia. En la mañana, quienes pudieron estar con nosotros en la mañana, se dieron cuenta que el tema tuvo que ver con fundamentos de la vida del creyente. Por eso fuimos al libro de Proverbios, que es un libro riquísimo en cuanto a lo que Dios quiere que se haga en la práctica.
por eso estudiamos sobre la sabiduría. Pero en esta serie de sermones, en la reunión de la tarde, vamos a estar estudiando acerca de la iglesia, de las doctrinas, de los fundamentos de la iglesia, ya no como individuos, sino como un cuerpo. Si ustedes notaron, en el pasaje que leímos, una de las palabras que se repitió muchas veces fue que somos un cuerpo. Si ustedes han leído primero a los Corintios, el capítulo 12, a partir del versículo 1, en esa primera parte del 1 al 25, que es la parte previa a la que leímos ahorita, en esa parte el apóstol Pablo habla acerca del Espíritu Santo y los dones que el Espíritu ha provisto o ha repartido a los miembros de la iglesia. ¿Sí? Hay que entender que este pasaje que estamos estudiando hoy viene como consecuencia. De hecho, si se fijan, dice el versículo 12, empieza diciendo, porque así, o sea, como dice porque, quiere decir que hay que conectarlo con lo anterior. ¿Sí? Viene hablando Pablo de los dones que el Espíritu Santo ha provisto para la iglesia, y son dones que hacen que la iglesia tenga vida. Son precisamente los dones que el Espíritu Santo reparte a los miembros individuales de la iglesia, los que hacen que la iglesia se muestre como un organismo vivo. Este Espíritu Santo trabaja a través de creyentes individuales como instrumentos para cumplir los propósitos de Dios. ¿Sí? El hecho de que el Espíritu Santo dote de dones a los creyentes no es para jactancia del creyente, no es para uso propio del creyente, es para cumplir los propósitos de Dios a través del creyente. Pero como vamos a ver el día de hoy, eso tiene que verse en la iglesia como una unidad. Así que vemos ahora en esta segunda parte del capítulo, a partir del versículo que leímos, versículo 12, que ahora Pablo habla acerca de la iglesia, no como una agrupación de individuos, sino como una unidad, Y como pudieron darse cuenta, Pablo usa la figura del cuerpo humano, para mostrar, ¿sí?, que la diversidad de la iglesia sirve a la unidad de la iglesia. Dos realidades que muestra Pablo: que en la iglesia hay diversidad, pero que esa diversidad sirve ¿a qué? A la unidad. Y eso lo vamos a estudiar, con el favor de Dios, en 4 puntos. Por cierto, no acostumbro poner títulos, pero bueno, creo que aquí el título del sermón salta a la obviedad, y sería la unidad del cuerpo de Cristo. Sería el título del sermón. Si pudiéramos poner algún título, yo le pondría la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a estudiar entonces esta unidad en 4 puntos. El primero, del versículo 12 al versículo 14, y lo he titulado Un cuerpo, un espíritu. Un cuerpo, un espíritu. El segundo punto, de los versículos 15 al 20, y lo he titulado Un cuerpo creado por Dios. Un cuerpo creado por Dios. El tercer punto, de los versículos 21 al 25, un cuerpo dependiente. Un cuerpo dependiente. Y el cuarto punto, el versículo 26, un cuerpo que siente. Un cuerpo que siente. Ustedes notaron que quise leer el versículo 27, porque el versículo 27 es como un resumen, ¿sí? Con ese versículo 27 se resume todo lo anterior y se conecta con la siguiente parte del pasaje. Por eso quise leerlo también, aunque nos vamos a detener en la exposición en el versículo 26. Bien, pues vamos a ver por qué un cuerpo y un espíritu. Dice el versículo 12: porque así como el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Cristo. Fíjense, como ya lo dijimos, Pablo se fijó en la parte anterior del pasaje en los miembros individuales. Reciben una variedad de dones. Ahora es como si Pablo hubiera visto en un bosque, hubiera visto los árboles de manera individual. Ahora nos va a mostrar el bosque completo. Es la visión ahora de todo el bosque, de esa unidad. Hace referencia ahora al cuerpo y muestra su unidad. Ahora es interesante, hermanos, si notaron en este primer versículo, ¿cómo termina el versículo? Refiriéndose a que el cuerpo tiene muchos miembros, pero que todos constituyen un solo cuerpo. Y termina el versículo diciendo, así también es ¿quién? Cristo. Esperaríamos que dijera, así también es la iglesia, ¿verdad? Pero Pablo dice, así también es Cristo. Eso es muy interesante porque hace notar que Pablo compara el cuerpo humano con Cristo. Recordemos que el Señor Jesucristo se identifica a Él completamente con la iglesia. Hay muchos pasajes, no vamos a ver todos. Hay muchos pasajes donde nuestro Señor Jesucristo se identifica a Él como la iglesia. Uno de ellos en Hechos 9:4, cuando el Señor se dirige a Pablo y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? En ese entonces, ¿es Saulo? A la iglesia. Y el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me persigues? Yo creo que ese pasaje, ese versículo es muy contundente respecto a que el Señor Jesucristo se identifica como la iglesia. Dice ahí en el tercer versículo, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen uno. Es claro que el cuerpo humano es un organismo altamente diversificado. Vamos a empezar a hacer esa analogía con el cuerpo humano. Cada miembro del cuerpo humano tiene una función propia, pero contribuye a que todo el cuerpo funcione correctamente. Cada organismo del cuerpo humano, cada miembro, tiene una función propia, pero contribuye a que todo el cuerpo funcione correctamente. Así ocurre o debe de ocurrir con el cuerpo de Cristo. Cada miembro ha recibido un don de parte del Espíritu Santo. Hermano, voy a hacer mucho hincapié en esto a lo largo de este mensaje. Todo miembro de la iglesia, todo miembro genuino, toda persona regenerada, todo cristiano ha recibido de parte del Espíritu Santo uno o varios dones para poner en operación y servir al cuerpo de Cristo. Los dones, hermanos, no han sido diseñados por Dios para que el individuo se sirva. Son para servir a la iglesia. Para eso son los dones. Dice el versículo 13 y 14. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Otra vez, un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pablo de repente parece como que redunda, pero en cada una de las afirmaciones mete un concepto diferente. Vuelve a hablar de que es una unidad y hay una diversidad de miembros, pero ahora en estos versículos habla de que dice que fuimos bautizados por un mismo espíritu. Y habla de que a todos se nos dio a beber del mismo espíritu.
Son dos situaciones que atribuye al Espíritu Santo. Fuimos bautizados y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿Qué significa eso? Bueno, en el primer caso, quiere decir que todos los creyentes verdaderos en Cristo han sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué dije de extraordinario? Nada. Lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué dije de extraordinario? Nada. Dije que todos los creyentes han sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que una persona, cuando es regenerada, es bautizada por el Espíritu Santo. Que entre otras cosas, el tema de hoy no es el bautismo del Espíritu Santo, que es un tema que se puede tratar con mucha profundidad, pero que entre otras cosas, para lo que nos ocupa, ser bautizado por el Espíritu Santo significa ser incorporado a un cuerpo. En el caso de aquí nos ocupa, esa es la aplicación del bautismo. Insisto, hay más. El bautismo del Espíritu Santo tiene muchos más significados y muy interesantes y básicos también dentro de la doctrina, pero particularmente respecto a esto significa que todo creyente es incorporado al cuerpo de Cristo. El argumento que vemos aquí insinúa que llegamos a ser miembros vivos cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Es como cuando se realiza un trasplante de un organismo, ¿verdad? Una persona que recibe o que tiene necesidad de que le sea trasplantado un órgano, pues recibe el órgano de una persona que lo más seguro es que haya fallecido. Ese órgano viene muerto, no trae vida. En el momento en que ese órgano se adhiere al cuerpo de la persona, por la gracia de Dios, ese órgano empieza a funcionar, empieza a tener vida. Es así como nosotros los creyentes, cuando estábamos muertos, no teníamos vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no teníamos vida. Pero cuando somos regenerados, no solamente se nos da vida por el Espíritu Santo, sino que además somos incorporados a un cuerpo, hermanos. Esto casi siempre lo pasamos por alto. No puede haber cristianos llaneros solitarios. No puede haber cristianos que no se identifiquen con ese cuerpo vivo, porque sería como un brazo mocho, ahí solo, o un pie mocho. Esa es la verdad, es lo que nos dice la palabra, somos incorporados. Si tú has tenido la idea o te han querido convencer de que se puede vivir un cristianismo aislado, eso no enseña la Biblia. Dios tenga misericordia de quienes lo piensen así, porque no están siendo obedientes a la palabra de Dios, por la razón que haya sido, que no se quieran unir a la iglesia, por la razón que sea. Pero la palabra nos dice que podemos tener vida solamente en la iglesia. Somos vivificados por el Espíritu en lo individual, pero somos incorporados al cuerpo. Y la iglesia no puede vivir si sus miembros no realizan, no puede vivir correctamente o sanamente si sus miembros no funcionan correctamente, o si alguno de sus miembros no hace lo que le corresponde. Ustedes piensan en el cuerpo humano. ¿Qué pasa cuando nos machucamos un dedo de un pie? Cuando nos pegamos, cuando nos duele la barriga, cuando nos duele el cuerpo en general el cuerpo se duele, se afecta, de una o de otra manera se afecta, porque uno de sus miembros no está funcionando. Pablo no está usando la analogía del cuerpo humano nada más porque sí, hermano. Es muy significativo, porque el cuerpo humano nos dice exactamente lo que está pasando en la iglesia de manera análoga. Entonces, cuando es regenerada una persona, entra al cuerpo de Cristo y tiene una relación viva con Cristo.
una relación viva con Cristo. Cierto, la relación es personal, sí. Cada creyente tiene una relación personal con el Señor, pero está incompleta si no la tiene a través de la iglesia. Es una relación incompleta. Si me permiten la palabra, es insana. No está completamente sana esa relación. Así que esa parte de ser bautizado no tiene que ver con el evento del bautismo, que tiene su propio significado, sino de esa relación que tiene el creyente con Cristo. Aquí es importante también señalar que es un solo cuerpo, dice el versículo. Vuelve otra vez Pablo a recalcar la unidad de la iglesia en sus formas diversas. Hay que notar que en ese entonces, cuando se refería a los corintios, pues había diferencias raciales, culturales, sociales. De hecho ahí lo dice, ahí había griegos, judíos, esclavos, libres. Pero no importa cuál fuera la posición social, económica, racial, no importa cuál fuera la posición, la iglesia se reunía para adorar al mismo Dios. Y es lo mismo que nos llama a hacer en el tiempo actual. No importa cuál es la posición social, económica, intelectual, racial, todo aquel individuo regenerado por el Espíritu Santo que es incorporado a la iglesia tiene todo el derecho de asistir a adorar al mismo Dios que tú y que yo. Si Dios lo está injertando, si Dios lo está uniendo, ¿quiénes somos tú y yo para sacarlo? ¿Quiénes somos tú y yo para decirle a alguien que no es lo que Dios dice que es? Dios es quien realiza esa unión. Es una unión totalmente espiritual. Si la iglesia, por razones raciales, culturales, sociales o las que fuesen, que no sea la práctica del pecado, es otra cosa. Que no sea la práctica del pecado, la iglesia no está llamada a practicar la discriminación. Está en contraste directo con la ley del amor. No está llamada a practicar la discriminación. Toda la gente, toda persona renovada espiritualmente es igual a los ojos de Dios. Y repito, eso no significa que la iglesia no deba preocuparse por la santidad y la pureza, que sería lo único por lo que la iglesia puede, si se me permite el término, ser discriminatoria, ¿verdad? Pero bueno, de eso también es un tema del que se puede hablar más profundamente. Pero tengamos cuidado, hermanos, si en nuestro corazón estamos albergando algún sentimiento de discriminación por razones totalmente equivocadas, por razones que la misma palabra condena. Si no estamos practicando la ley del amor en la iglesia. Dice ahora el segundo aspecto que se refiere al Espíritu Santo, dice que se nos dio a beber, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. También nuestro Señor Jesucristo conecta al Espíritu Santo con el concepto de agua viva. Recuerden ese pasaje de Juan 4:14, cuando el Señor Jesucristo le dice a la mujer: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en la relación entre agua y espíritu, nuestro Señor Jesucristo la hizo también. Llenura del Espíritu el beber el agua es llenarse del Espíritu de Dios. Y de paso, y entre paréntesis, cuando hay esta llenura, cuando hay esta, si podemos decir, saturación espiritual, es decir, el estar siendo controlados cada vez más y más por el Espíritu Santo, el creyente, el verdadero creyente, puede gozar de una abundante cosecha del fruto.
Tú y yo sabemos que dice Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y notemos, Gálatas 5, 22, 23, mencionan el fruto del Espíritu. No son los frutos, es el fruto. Quiere decir que todo verdadero creyente debe mostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todos. Esos no son dones. Ojo, esos no son dones. A mí me dio el don del amor. Es que a mí no me dio el don del amor. No, hermano. Ese es parte del fruto. Es que yo soy impaciente, yo no tengo el don de la paciencia. No, hermano, no te equivoques. Si tienes el Espíritu Santo, tú debes ser paciente. No perfecto, no de manera perfecta. Y estamos de acuerdo que muchos creyentes tienen muy desarrollados algunos aspectos de este fruto y otros menos, ¿verdad? No decimos que tenemos que ser perfectos, pero tenemos que mostrar este fruto si somos creyentes. Y lo menciono porque tiene mucho que ver con el uso de los dones. El uso de los dones que Dios nos da para servicio de la iglesia tienen que estar supeditados, gobernados, controlados por el fruto. El fruto del Espíritu está por encima, o vamos a decir, en cuanto a base, como base de los dones. No puedo practicar ningún don si no soy amoroso, si no tengo una vida de gozo, principalmente por mi salvación, si no soy paciente, soy benigno, etcétera, etcétera. Todo creyente los debe poseer. Yo he escuchado, no sé si tú lo hayas escuchado, que hacen referencia mucho a que no se tiene ese don, ¿verdad? No es don, lo vuelvo a repetir, no es don, es fruto. Entonces, regresando, la analogía es clara. Como el cuerpo humano, con sus numerosos miembros, ha sido creado para funcionar en armonía, así también la iglesia ha sido dotada de dones para que en forma mancomunada la iglesia funcione en armonía. ¿Vemos la conexión, hermanos? La iglesia ha sido dotada de dones para que por medio de los dones la iglesia funcione en armonía. Tristemente, no vemos que eso suceda con mucha frecuencia. Vemos que a lo mejor algún hermano da muestra de practicar algún don, otro hermano, pero no necesariamente abonan a la armonía de la iglesia. Volvamos al cuerpo. No lo estoy diciendo el predicador, lo está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo. El cuerpo funciona armónicamente, la iglesia debe funcionar armónicamente. Muchos miembros, muchos dones. Pasamos al segundo punto, que este cuerpo ha sido un cuerpo creado por Dios. Versículo 15. Dice, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Pablo ahora, a través de la ilustración del cuerpo humano, empieza a hacer ilustraciones hipotéticas, como si las partes del cuerpo se estuvieran hablando mutuamente, ¿verdad? Y dice, por poner un ejemplo, el primero, que el pie no se siente a lo mejor tan hábil como la mano, ¿verdad? El pie no puede tomar la botella para darle agua al cuerpo. Entonces, no sirvo tanto como tú, ¿verdad? Entonces, pues yo no pertenezco porque no tengo una función tan importante como tú. Tú sí llevas el alimento a la boca, tú sí llevas el agua a la boca. Pero ¿qué dice Pablo? Que estos son afirmaciones, ¿qué? Absurdas.
totalmente absurdas. Los pies, en este caso, los pies complementan la función del cuerpo humano, quizás no para comer, pero sí para andar. Es otra la función, o sea, contribuyen de otra manera para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Lo que vemos aquí, la aplicación que vemos que de aquí se deriva, hermanos, la aplicación que vemos que de aquí se deriva, es que en la iglesia se debería erradicar toda envidia producto de algún don en particular o especial. No es sano ni correcto delante de Dios el poner como pretexto el que aquel tiene mejor don que el mío, o le fue dado mejor don a aquel, o hace mejor las cosas, y por eso yo ya no juego. Pablo lo presenta como un absurdo, y vamos a ver más adelante por qué, pero por lo pronto dice, no, o sea, esa no es razón para que un creyente se queje. Eso simplemente muestra envidia en el corazón. El miembro que no tiene un don en particular, en primer lugar, no debe sentirse menoscabado, no tiene por qué sentirse menos. Y vamos a hablar más adelantito, no me quiero adelantar, vamos a hablar más adelantito, ustedes lo leyeron conmigo sobre los más débiles. No tiene por qué sentirse menoscabado. Y lo vemos de otra manera, más contundente. No tiene derecho a separarse de la iglesia por esa causa. No tiene derecho. No tiene derecho, porque entonces afectaría el sano funcionamiento de la iglesia. Si me permiten el término, por un capricho. Por un capricho. No todos tenemos, a Dios nos ha dado el mismo don o los mismos dones. Y hay quienes, pues probablemente se afanan por querer desarrollarse o aplicarse o servir a la iglesia o en la iglesia con un don que no es el don que Dios le ha concedido. Escuché una historia de un predicador, de un joven que estaba en el seminario, a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, y le decía a su maestro, es que yo tengo el don de predicar, yo quiero predicar porque tengo el don de predicar. Y el maestro, pues, por no herirle, él sabía que no tenía el don de predicar, pues era su maestro, ya le había escuchado y veía que no tenía el don. Le decía, sí, está bien, vamos a ver más adelante Dios qué dice, y constantemente le insistía, hasta que un día con mucha, pues, ¿cómo se puede decir cuando tiene uno así una idea muy brillante? Le dice el maestro, mira hijo, probablemente Dios te haya dado el don de predicar, pero a nosotros nos ha dado el don de escuchar. O sea, de alguna manera tenía que decirle que pues no era para él. Y no tiene por qué sentirse mal, nadie, porque el cuerpo está formado de muchos miembros y todos tienen una función especial, todos. Unos visibles y otros no visibles. ¿Quién puede ver cómo está funcionando mi páncreas ahorita? Y está funcionando y espero que bien. Porque si funciona mal me voy a meter en muy graves problemas. Y es un organismo que está ahí, es un órgano chiquito por ahí. No sé cómo esté, pero yo espero en Dios que esté funcionando bien. Tan importante es el páncreas como la vista que me está dando ahorita el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? No sé si tú fuiste a ser llamado boca, vista o páncreas, pero tú estás dentro del cuerpo de Cristo y deberías estar funcionando correctamente para que el cuerpo no se duela. En conclusión a este punto, Pablo, vuelvo a repetir, muestra lo absurdo de anidar celos por dones espirituales. Versículo 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada miembro en el cuerpo según le agradó. Aquí vemos una afirmación
categórica. Dios ha sido el que ha colocado los miembros donde a Él le ha placido, porque el propósito de los dones, el propósito de repartir dones en la iglesia es de Dios, no es tuyo ni es mío. Hay que aceptar que Dios nos ponga donde nos va a poner, porque el propósito es de Él, no es mío. Y si tenemos problemas con ello, hay que orar mucho al Señor para que humille nuestros corazones y podamos estarle sirviendo a su propósito y no al nuestro. Y miren, ahí mismo en el capítulo 12, en el versículo 4, eso lo dice, en 3 versículos lo dice muy claro. 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¿Por qué yo tengo un don? ¿Por qué tú tienes otro? ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué tú tienes el que yo no tengo? ¿Por qué el hermano tiene? Porque Dios así le ha placido. Y quiere que tú desarrolles a todo tu potencial el don o los dones que te ha concedido. El problema es que no lo estés haciendo. Ese es el problema. En este caso, Dios es el creador del cuerpo. Y si hacemos una analogía, si Dios creó el cuerpo humano para funcionar perfectamente, Dios creó el cuerpo de Cristo para funcionar perfectamente. Él es el que tiene el derecho de distribuir los dones a su placer para llevar a cabo su plan en su pueblo redimido. Él es el que tiene a cabo, el que tiene el derecho de hacerlo. Tú y yo sabemos cuál es el final de este objetivo, de este plan: reunir todas las cosas en Cristo. Acordémonos de Efesios. Todo va encaminado a que todo se reúna en Cristo y vuelva a tomar el camino que originalmente se le dio. Hacia allá vamos caminando. Pero intermedio entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, estamos cumpliendo un propósito como iglesia. Y nuestro propósito tiene que ir enfilado a eso, a reunir todas las cosas en Cristo. Nosotros no lo vamos a hacer, lo va a hacer el Señor, pero ese camino lo vamos a ir transitando, aplicando los dones en la iglesia. Versículo 19 y 20. Pablo termina esta parte diciendo: y si todo fuese un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora hay muchos miembros, pero un cuerpo. Termina esta sección recalcando el punto del inicio: unidad con diversidad. ¿Sí? La iglesia es un cuerpo que debe funcionar de manera armónica y en unidad. Hermanos, aquí quiero hacer un breve paréntesis para hacer una reflexión. Muchas congregaciones se tienen que enfrentar con un cierto grado de indolencia, de insensibilidad. Tú y yo sabemos que en muchas congregaciones son pocos los fieles, los hermanos que hacen el trabajo, como enseñar a los niños, recibir a los visitantes, visitar a los enfermos, hacer grupos de oración, etc. Y esos trabajos, se desarrollan la mayor parte por un grupo. Mientras que la mayoría son apáticos. Reciben comida espiritual, reciben alimentación, reciben buena comida espiritual, pero la falta de ejercicio les hace débiles. La falta de ejercicio. Y estoy haciendo una analogía con el cuerpo humano. ¿Qué pasa si uno come y come y come y no se ejercita? Acaba teniendo problemas también de salud. Nuestras congregaciones en la actualidad, muchas congregaciones, tenemos hermanos atrofiados espiritualmente por la falta de ejercicio.
porque Dios les ha provisto de un don o varios dones. Dios les da alimento espiritual y los hermanos no ponen en práctica los dones. Por eso la iglesia no funciona correctamente. Por eso la iglesia está débil. Por eso la iglesia tropieza. Luego le echamos la culpa a muchas cosas, pero es que nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde. No estamos sirviéndole al Señor con aquello que Él nos dio para servir. Y hay otros que al revés, al contrario, ven que hermanos se esfuerzan en la gracia por practicar los dones, por poner en operación los dones espirituales, y los critican o tienen resentimiento o los envidian, en fin. Eso también es un problema en las iglesias. Eso también es una característica de una iglesia insana. Hermanos, todo miembro del cuerpo de Cristo debe reconocer que al distribuir los dones, Dios no ha dejado a nadie sin dones ni talentos. Hermano, lo voy a volver a repetir. Dios no ha dejado a nadie sin dones ni talentos. Pregúntate, por favor, a ti, ponte a cuentas con Dios si estás haciendo la voluntad de Dios con lo que Él ha depositado en ti, porque te lo dio para el servicio hacia Él, para el servicio a la iglesia, para glorificar su nombre. Si tienes años congregándote, o meses, o semanas, y tú ya percibiste que estás faltándole a Dios porque no estás poniendo en acción tus dones, pídele perdón, pídele arrepentimiento y pon manos a la obra. No se trata de obras, se trata de hacer la voluntad de Dios. Se trata de que hagamos la voluntad de Dios. Porque llegará el día en que estarás delante de su presencia y mi amado hermano te pedirá cuentas. Ya nuestro hermano Albert nos puso una vez más a temblar a los padres en la mañana de las cuentas que habremos de entregar los varones padres. Bueno, ahora yo quiero repartir un poquito. Los padres, los varones, cabezas de familia, sí, efectivamente tenemos una enorme responsabilidad y con temor y con temblor lo decimos. Muchos hemos fallado. Pero ahora también te toca a ti, hermano, que no eres papá, que eres mamá o que eres joven. Si has nacido de nuevo en Cristo, en el amor de Cristo te lo suplico, pon a funcionar esos dones. Es un regalo que viene del cielo para gloria del nombre de tu Salvador. Tómalo, por favor, muy en cuenta. Versículo 21 al 25, un cuerpo dependiente. Dice el versículo 21, y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. Aquí vemos otra característica de la iglesia. Bueno, en este caso hablaba de los corintios, pero ustedes y yo sabemos que desde que hemos estudiado Corintios, sabemos que eso aplica a todas las iglesias, ¿verdad? Todos tenemos algo de Corintios. La imagen que Pablo vuelve a mostrar lo absurdo que es querer ser, pero ahora independiente. Un cristiano que no necesita a nadie. No te necesito. Eso también en el cuerpo de Cristo es absurdo. Cualquier aire de superioridad que haya en el corazón de un hermano por razón del don que está desempeñando, se viene abajo completamente con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 20, vamos por favor a Mateo 20, versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios: y el que quiera entre ustedes ser el primero será su siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cualquier aire de superioridad que un hermano tenga en su corazón
por razón del don que está desempeñando o el talento. Ahorita hablamos cuál es la diferencia, es muy básica. Se viene abajo con la enseñanza de nuestro maestro. El don o el talento que es recibido es para servir, no es para servirte. Pero si ni te estás sirviendo ni estás sirviendo, pues también, ¿verdad? Si no lo estás usando. El que ha recibido un don debe entender, hermanos, el que ha recibido un don debe entender que los miembros de su iglesia, de la iglesia local, del que tienes al lado, tu hermano que está ahí al lado de ti, depende. Su vida, su crecimiento espiritual, depende de que tú hagas lo que tienes que hacer. Es que a mí yo nada más sé hacer esto. Bueno, eso que tú haces puede ser de testimonio para un hermano y va a hacer que crezca en la fe. A lo mejor no es una palabra de exhortación, es simplemente que te dio a hacer algo que él no se atrevía a hacer. Pero hazlo. Si es predicar en las calles, si es ir a los hospitales, si es visitar enfermos, no sé, hazlo. Porque eso va a edificar a los demás, que a lo mejor necesitamos ver eso. Lo primero que vamos a hacer es dar gloria a Dios. Y eso ya de entrada es muy bueno. Pero a lo mejor nos vamos a animar y vamos a descubrir que Dios también nos está llamando a eso. Estoy poniendo un ejemplo. Si tú, hermano, llevas a cabo tu don, vas a beneficiar a la iglesia, a tu hermano que tienes al lado, que depende de ello. Cuando los miembros de una iglesia emplean sus dones que el Espíritu Santo ha distribuido, funcionan. La iglesia funciona de manera eficiente, no perfecta. Aquí no está la iglesia perfecta, pero sí funciona de manera eficiente, en donde cada hermano puede dar testimonio de estar sirviendo al Señor, no al pastor ni al líder. No. Tenemos pastores por la gracia de Dios y somos obedientes y creemos que Dios los ha puesto en preeminencia, pero a quien sirves es al Señor. Es a Él a quien le vas a dar cuentas. Y todos los miembros necesitan de los conocimientos, habilidades de los demás hermanos para edificarse mutuamente. Quiero citar a San Agustín. Me pareció genial esta cita. Dice: Dios no se hace más grande porque tú lo adores. Tú te haces grande al servirle. Es el mayor privilegio que puede tener un ser humano: servir al Creador del cielo y de la tierra. No dejes esto en un saco roto, hermano. Versículo 22. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen los más débiles son los más necesarios. Hermanos, aquí Pablo presenta un contraste entre dos grupos de hermanos: miembros fuertes y miembros ¿qué? Débiles. Por ejemplo, los manos y los pies pueden considerarse, hablando del cuerpo humano, ¿verdad?, pueden considerarse miembros fuertes. Sostienen los objetos, sostienen el cuerpo, caminamos, corremos, etc. Sin embargo, dice que hay miembros que no son tan fuertes, pero que son indispensables. Pensemos entonces en los órganos internos, ¿verdad?, como hablábamos hace un momento. Un órgano interno, como el hígado, como el corazón, como todos esos, no son tan fuertes, por eso requieren ¿qué? Ser cubiertos. ¿Se fijan en el punto? No vamos a meternos mucho en este versículo, pero el punto aquí el punto central es que hay miembros débiles que requieren ser protegidos, requieren que los miembros fuertes vean por ellos. Ese es el punto.
De hecho, del 23 al 25, estoy yendo un poquito más rápido porque aquí el punto ya salió a la luz. Dice el 23 al 25. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a esas les vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no los necesitan. Fíjense lo que dice aquí: mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que el cuerpo no haya división. Y esta última parte, para mí esto es la esencia de esta parte del versículo 23 y 25. Sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Eso es. Los miembros fuertes cuidar a los miembros débiles. Eso es característica de una iglesia sana. Hermanos, no siempre los miembros fuertes son los mismos y los miembros débiles son los mismos. Puede haber un tiempo en que un miembro sea fuerte y en otro tiempo sea débil. Aquí no estamos hablando de miembros más antiguos o más nuevos. No, es fortaleza y debilidad que pueden ser circunstanciales. Mi amado hermano, tenemos que entender eso. Podemos haber miembros que en un momento de nuestra vida estamos en debilidad espiritual y necesitamos que los que están fuertes nos ayuden, nos cubran, nos protejan. No necesitamos. Ese es el punto de lo que dice Pablo aquí. Hay un momento en que seamos brazos de fisiculturista, pero a veces podamos ser a lo mejor un apéndice inflamado. Puede ser, hermano. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo lo vamos a saber? Tenemos que interactuar como hermanos. Tenemos que hablar como hermanos. Tenemos que platicar. Tenemos que preguntarnos. Tenemos que hacer comunión como hermanos. Si no, no vamos a darnos cuenta quién es débil, quién es fuerte. En su soberanía Dios crea un cuerpo sin preguntarle nada a nadie. Esto quiere decir que el ser humano no tiene poder para determinar la composición ni de su propio cuerpo. Por eso dice, así hace Dios las cosas. O sea, dentro de la iglesia, Dios establece que unos serán débiles y otros serán fuertes para que se vea que los fuertes protegen a los débiles. Eso es parte del propósito de Dios. A veces te hará débil y a veces estará fuerte. Pero en eso también se tiene que ver la armonía en la iglesia. Y la pregunta aquí confrontante es, ¿lo estamos haciendo? Estamos buscando de qué manera los que en un momento dado somos fuertes, cubrir, proteger a los débiles. Los que en un momento dado somos débiles, estamos buscando la cobertura, la protección de los fuertes, reconociendo que son fuertes. Concluimos con el versículo 26. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Este es uno de los textos pues se puede decir más bonitos de esta carta, porque describe el efecto genuino que el cuidado puede tener sobre los miembros de la iglesia. El efecto genuino que el cuidado puede tener. ¿Qué es lo que vemos? Que en la iglesia, cuando hay una comunión cercana, no perfecta, pero muy cercana o genuina, sentimos con los hermanos. Y no estoy hablando aquí de sentimientos que tengan que ver con manifestaciones, no. Sentimos el dolor del hermano, sentimos el gozo del hermano, genuinamente nos gozamos. No somos indiferentes al dolor y no somos envidiosos por el éxito. Realmente nos unimos en cualquiera de los dos casos que esté pasando el hermano. Eso es una muestra de que una iglesia está funcionando sanamente. ¿Se dan cuenta? No son situaciones
no son evidencias que se puede decir tan espectaculares, son evidencias genuinas. El amor por el hermano es una evidencia genuina de una iglesia sana en la que sus miembros están cada uno de ellos poniendo en operación sus dones y sus talentos. Dijimos que íbamos a ver nada más como referencia, diferencia entre don y talento, y esto a manera de información. Un talento es una habilidad que tú y yo podemos tener de manera innata, es decir, nacemos con ello, o inclusive por medio de la práctica lo podemos desarrollar como un deporte, es una habilidad que la puede tener cristianos o no cristianos. Claro, también es dada por Dios, por supuesto. Ese es un talento. El don es algo espiritual y es dado para beneficio de la iglesia, no para beneficio tuyo, ni para que te cuelgues medallas olímpicas, ¿verdad? Es para el beneficio de la iglesia. Concluimos, hermanos. La iglesia del Señor Jesucristo es un organismo, no es una sociedad, es una comunión, no es un club, es una hermandad, no es una asociación, y es un organismo que está vivo. Dios crea un organismo en la naturaleza, animal, vegetal. Dios crea el organismo vivo que es la iglesia. Los miembros de la iglesia reciben alimento espiritual, maduran en la fe, expresan su amor cristiano a su prójimo, y dentro de ese contexto todos los miembros se necesitan unos a otros, todos, para amar, alimentar, enseñar, entrenar y equipar y apoyar a otros miembros. ¿Y eso saben cómo lo hacen? Por medio de los dones y los talentos. Toda esta vida en la iglesia de crecimiento es poniendo en operación los dones y los talentos. Cada miembro con sus dones depende de los dones de otro. No se te olvide eso. ¿Y sabes para qué? Para promover la causa de Cristo. Si sin apoyo el creyente cae, pero sale adelante junto con los hermanos en la fe. La iglesia está viva, hermanos, y seguirá estándolo hasta el final de los tiempos. Es un cuerpo vivo cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por el inmerecido llamamiento de ser iglesia, Señor. Nosotros nunca hubiésemos deseado ser iglesia, pero tú nos tenías en tu corazón desde antes de la fundación del mundo. Y tú tenías previsto, Señor, formar un organismo vivo, un organismo que muestre vida a un mundo muerto, Señor. Ayúdanos, Padre, a recordar que no fuimos salvados solamente para vivir un cristianismo aislado, sino que fuimos salvados para ser injertados en un cuerpo vivo. Ayúdanos, Padre, a desarrollar nuestros dones, nuestros talentos que tú nos diste, y hacerlo cada vez más dependientes de tu gracia. Líbranos de envidias, líbranos de jactancias, líbranos también de pretextos, y ayúdanos, Señor, a reconocer que estamos pecando contra ti cuando no hacemos lo que glorifica tu nombre con lo que nos has dado. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Esta iglesia necesita ser vivificada en el desarrollo, en la puesta en marcha de los dones, porque le costó la vida a nuestro glorioso Salvador, porque derramó toda su sangre, porque obedeció de manera perfecta. No queremos pisotear todo eso, Señor. Queremos ser agradables, de aroma fragante delante de tu presencia. Ayúdanos a hacerlo cada vez más en tu gracia y menos en tus fuerzas, para que en todo glorifiquemos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús.